el método denominado método por resistencia. Así le llama la norma americana. La norma europea al mismo método le denomina método de los estados límites últimos. Pues bien, estos métodos han sido desarrollados luego de muchísimos años de investigación científica. Desde que aparece el hormigón armado como material estructural, los investigadores, los científicos, pues han estado investigando permanentemente al hormigón como material estructural. Y bueno, pues todo trabajo de investigación empieza observando detenidamente el comportamiento del fenómeno físico que se busca conocer y entender. Y en este caso, el fenómeno físico es la resistencia del hormigón a compresión simple, a tracción simple, a corte, a torsión. Y luego, en este proceso de observación, donde intervienen todos nuestros sentidos, la vista, el oído, hasta el olfato, los científicos tienen esas cualidades, el tacto. Una vez observado reiteradas veces el fenómeno físico, haciendo mediciones sobre algunas características, en este caso, medir la resistencia del hormigón, la resistencia instantánea, la resistencia a largo plazo, las propiedades mecánicas del hormigón, las propiedades reológicas del hormigón. Bueno, todo eso los investigadores han ido auscultando, desde luego con la ayuda de instrumentos muy especiales. Luego de observar muchísimas veces, pasan a una segunda etapa donde, utilizando la inteligencia, utilizando el razonamiento, el ser humano es el único animal conocido hasta el momento en el universo que tiene la capacidad de raciocinio. Observa un fenómeno una y otra vez y el raciocinio consiste en sacar conclusiones, en plantearse hipótesis. Y en esta etapa de raciocinio, obviamente el investigador científico utiliza una poderosa herramienta, las matemáticas. Un investigador científico tiene que ser un excelente matemático y desde luego también, mejor si también es un excelente físico. De no ser así, tiene que pedir el apoyo de licenciados o doctores en física que le ayuden en su trabajo de investigación. Bueno, entonces plantea hipótesis simplificativas, ¿no? Tratando de entender el fenómeno físico de la manera más simple posible. Y de esa manera llega a construir modelos matemáticos. Cuando digo modelos matemáticos,
me estoy refiriendo a la construcción de fórmulas que nos ayudan a comprender y a reproducir más que todo el fenómeno físico en estudio. Y finalmente, tiene que recurrir a un laboratorio para verificar el grado de validez de los modelos matemáticos que ha obtenido en las dos anteriores etapas de la investigación científica. Todo ese proceso se ha tenido que seguir para llegar al final a esto que llamamos el método por resistencia o método de los estados límites últimos. Sin embargo, aún continúan, y esto prácticamente no tiene límite, la investigación científica no tiene límites, siguen investigando al hormigón armado, al hormigón pretensado, al hormigón postensado, y bueno, cada vez van haciendo nuevos descubrimientos, creando nuevos modelos tecnológicos para el manejo de estos materiales. Por ahí leí en una revista, no me acuerdo, Alemania tiene algo así como cerca de 800,000 científicos investigadores, 800,000 científicos que trabajan día y noche. Algunos pagados por el Estado y otros pagados por empresas privadas. La verdad que me admira por el motivo de que cuando veo a Bolivia, ¿cuántos investigadores científicos tenemos? Yo creo que ni uno. Y bueno, no hablemos de Bolivia, hablemos de Latinoamérica. Increíble, no tenemos investigadores científicos. No inventamos ni aguja siquiera. En cambio, en Estados Unidos, Europa, Asia, Rusia, año a año van sacando nuevos conocimientos tecnológicos. Bueno, el otro día nomás estuve escuchando unos discursos de un presidente, de repente ustedes han logrado escuchar al presidente de San Salvador, el país más chiquito de Centroamérica. No me acuerdo el nombre, Bukele, si no me equivoco, Yacit Bukele. Este hombre, bastante inteligente, este hombre es político y al mismo tiempo es empresario. Este presidente dio un discurso en las Naciones Unidas, ¿ya? Donde él sin ningún atajo dijo que el culpable para que Latinoamérica no vaya adelante es la corrupción. Y evidentemente, a la edad que tengo, es la peor vergüenza los políticos que tenemos, desde México, pasando por todo Centroamérica, hasta llegar a la Patagonia. Toditos, sin excepción, sinceramente, son lo peor que hay del ser humano. Su único objetivo es volverse ricos de la noche a la mañana. No tienen otro objetivo. ¿Hasta cuándo estaremos así? Hasta que los buenos lleguen a ser presidentes. Porque generalmente los malos nomás llegan. Y cuando algún bueno quiere hacer algo, rapidingo lo matan. En México lo matan. En San Salvador, en otros países, en Colombia los matan. En Perú los matan. En Brasil los matan a los buenos. Claro, no conviene que lleguen a tener el control de estos países. Ni modo, así estamos.
La esperanza es que a futuro venga una nueva generación y cambie el estado de cosas en el cual estamos. Mientras tanto, tenemos que repetir como loros lo que otros han investigado. Eso es lo que hacemos. Simplemente repetimos lo que otros han investigado, ¿no? Inclusive, ¿ya? Hay una norma, la ASI, sin ningún reparo de ética. ¿Sabe qué dice la mayoría de los ingenieros bolivianos? Le dicen norma boliviana. No, señores, no es norma boliviana. ¿Cómo nos vamos a apropiar de algo que no es nuestro? Por eso que yo siempre digo norma. Jamás me van a escuchar decir norma boliviana, porque nosotros de la norma ASI no hemos contribuido ni siquiera con una coma. Tenemos que ser éticos en la vida. Decir con su verdadero nombre, norma americana. Bueno, estamos con la norma americana actualmente y ahora vamos a ver las hipótesis que los científicos, las hipótesis simplificativas que los científicos han tenido que asumir para poder crear este método. Son 5 las hipótesis. Empecemos de una vez con estas hipótesis. La hipótesis número 1. Bueno, la hipótesis número 1 se refiere a la hipótesis de Navier-Bernoulli. Bueno, la hipótesis de Navier-Bernoulli fue planteada por primera vez allá por el año 1600 o 1700 por grandes ingenieros como justamente Navier-Bernoulli, Moore, Clapeyron, y muchos ingenieros de esa época empezaron a desarrollar lo que actualmente se conoce como la teoría de la elasticidad aplicada al análisis y diseño de estructuras. En esos tiempos de la edad del Renacimiento, que data desde el año 1500 al año 1800, durante 3 siglos, los ingenieros principalmente construían estructuras o edificios utilizando el acero como material de construcción. Un ejemplo de una construcción de esa época es la Torre Eiffel de París, ¿no? Esa estructura ha sido diseñada con puro acero y para el diseño, pues, han aplicado la teoría de la elasticidad. Esta teoría asume como hipótesis simplificativa la hipótesis de Navier-Bernoulli. Entonces, desde allá ya viene esta hipótesis. Solo que ahora, actualmente, mayoritariamente utilizamos estructuras de hormigón armado. El hormigón no es un material elástico. Es una piedra artificial y como tal, prácticamente no tiene nada de elástico. La hipótesis de Bernoulli se aplica específicamente a cuerpos elásticos. Sin embargo, el hormigón armado que se obtiene combinando hormigón con barras de acero, resulta que sí satisface la hipótesis de Bernoulli para cargas que son de magnitud relativamente bajas. Para ser más claros, las estructuras de hormigón armado cumplen la hipótesis de Bernoulli para aquellas cargas denominadas cargas de servicio.
Si la carga aplicada a una estructura es mayor a la carga de servicio, bueno, resulta que aún así las estructuras de hormigón armado siguen cumpliendo la hipótesis de Bernoulli. Eso lo han verificado a través de investigaciones con modelos reales en laboratorio. Ustedes saben perfectamente bien qué dice la hipótesis de Bernoulli. Dice que cuando a un elemento estructural le aplicamos, por ejemplo, un momento flector, dice que las secciones planas se deforman manteniéndose planas hasta la rotura. Pues bien, ahí les estoy mostrando una viga en volado de sección rectangular, el ancho es B, H es lo que llamamos la altura total, y si al extremo libre de esta barra en volado le aplicamos un momento, pues la sección plana que está sin carga se deforma manteniéndose plana. Y conforme incremento el momento flector, la sección se va deformando más y más, pero manteniéndose plana. Y en laboratorio se ha comprobado que la hipótesis de Bernoulli se cumple a cabalidad hasta la rotura del material. Puesto que en principio se creía que la hipótesis de Bernoulli se cumplía solamente bajo las cargas de servicio. No, sino que han verificado que cumple hasta que la estructura entra en colapso. Pues bien, en la parte inferior vamos a tener alargamiento, por debajo del eje neutro es todo alargamiento y por encima del eje neutro todo es aplastamiento. Y sabemos que la letra C representa la variable que nos da la posición del eje neutro. En este caso, como el momento flector es positivo, el borde superior estará comprimido y el borde inferior ha de estar traccionado. Y como veremos más adelante, como el hormigón prácticamente no tiene resistencia a tracción, el borde traccionado se fisura, aparecen fisuras que generalmente no son visibles a simple vista. Menos mal que así es, porque imagínense que las fisuras fuesen visibles a simple vista. Bueno, eso se da cuando los elementos estructurales no han sido diseñados adecuadamente, pues aparecen fisuras que sí son visibles a simple vista. Vamos ahora a la hipótesis número 2. Esta hipótesis se refiere a las deformaciones últimas, o sea, la deformación en el momento de la rotura, en el momento en que el elemento estructural entra en colapso. Bueno, cuando hablo de elementos estructurales, en términos generales, se clasifican en elementos lineales, como el caso de vigas o columnas, elementos planos, como las losas o entrepisos, y luego los elementos en 3D, como son los bloques, los cabezales de pilotes, son elementos estructurales en 3D y trabajan también en 3D. Nosotros en Hormigón 1 solamente vamos a ver el análisis y diseño de elementos lineales. O sea, solamente vamos a ver vigas y columnas y también vamos a ver tirantes. Pues bien, veamos el primer caso. Una columna, cuando las columnas trabajan fundamentalmente
a compresión simple. Soportan grandes cargas de compresión. Como consecuencia de esas cargas, estos elementos estructurales se deforman. Concretamente, experimentan un aplastamiento. Cuando ese aplastamiento llega a tener una magnitud del 2 por 1000, la columna entra en colapso debido al aplastamiento del hormigón. Cuando la deformación llega al 2 por 1000, el hormigón se desintegra por aplastamiento. Rompe de una manera similar a como cuando rompe una probeta, cuando llevamos al laboratorio probetas para el ensayo a compresión simple. Bueno, colocamos la probeta dentro de la máquina de rotura y vamos incrementando la carga. Llega un momento en que dice ¡ploc! Explota el hormigón. Así, de manera similar, falla el hormigón en columnas, ya que, como dije, son elementos estructurales que fundamentalmente trabajan a compresión. Bueno, lo que estoy planteando en este momento es otra hipótesis simplificativa, ya que si nosotros vamos al laboratorio y hacemos este ensayo, vamos a ver que no, la deformación de rotura no es 2 por 1000. Puede ser 1,9 por 1000, puede ser 2,2 por 1000, varía. El 2 por 1000 podríamos decir que es un valor que se ha obtenido luego de muchísimos estudios. El 2 por 1000 es el valor más representativo de la deformación de una columna que trabaja a compresión en el momento de la rotura. Continuemos. E sub C es la deformación específica o relativa del hormigón. E sub S, la deformación específica o relativa del acero. ¿Ya? Aquí se trabaja con deformaciones relativas o específicas. Sigma es la tensión en el material, que es el esfuerzo normal, dividido el área de la sección transversal a su G, donde A sub G, como veremos a continuación. Claro que la tensión también se puede determinar en base al módulo de elasticidad del material multiplicado por la deformación específica. Bueno, a continuación voy a hacer un pequeño ejemplito para recordar la diferencia que hay entre lo que es la deformación absoluta y la deformación relativa. Llamo L sub 0 a la longitud inicial de la columna antes de aplicar la carga. Aplicamos la carga, se deforma, el aplastamiento llega al 2 por 1000 y en ese momento ya la longitud de la columna ya no es L sub 0, es L sub F, longitud final del elemento estructural. Entonces, inmediatamente puedo calcular la deformación absoluta. Es simplemente la longitud final menos la longitud inicial, ¿no? La deformación absoluta se puede medir en metros, en centímetros, en milímetros. Bueno, pienso que en este caso se tendría que medir en milímetros y no en metros, como dice acá. ¿Por qué en milímetros? Porque las deformaciones son pequeñitas. 2 por 1000 es una deformación muy, muy pequeña. De ahí que tendríamos que medirlos en milímetros. Entonces, a futuro habrá que corregir. Acá dice metros. Claro que se puede medir en metros, pero si lo que se está midiendo es muy, muy pequeñito, pues tiene que ser en milímetros, inclusive una unidad de medida menor a milímetros, tal vez en micrómetros. Bueno, entonces ahí tengo la deformación absoluta, que se mide centímetros, milímetros, y luego inmediatamente puedo determinar
la deformación específica o relativa. Ahí está. La deformación específica es simplemente la deformación absoluta dividido entre la longitud inicial del elemento que estamos analizando. Y esta deformación específica, como la deformación absoluta es bien pequeño y algo que es pequeño dividido entre algo que es grande, se hace más pequeño todavía. Entonces, cuando se tiene cantidades muy pequeñas, es más conveniente manejarlos de manera porcentual o bien como lo estoy planteando acá, 2 por 1000, ¿ya? Hay que manejarlos en por 100 o en por 1000. Así es más cómodo manejar ese tipo de magnitudes de deformación específica. Y justamente eso hacemos en hormigón armado. Las deformaciones específicas los expresamos en 2 por 1000. En por 1000, mejor dicho. Bueno, y luego, E sub C es el módulo de elasticidad longitudinal del hormigón. Con respecto a E sub C, la norma europea no está de acuerdo con esta terminología. No, módulo de elasticidad. ¿Por qué dicen elasticidad si el hormigón no es material elástico? Los europeos a E sub C le llaman módulo de deformación longitudinal del hormigón. Así le llaman. Yo estoy plenamente de acuerdo con la filosofía que manejan los europeos. Continuemos. Seguimos con la hipótesis simplificativa número 2. Ya hemos visto cuando un elemento está sometido a compresión. Ahora veamos cuál es la simplificación que se realiza cuando un elemento trabaja a tracción. A los elementos que trabajan a tracción se les denomina tirantes. Ese es el término, tirantes. Pues bien, ahí les estoy mostrando un tirante sometido a tracción simple. Pues bien, si el esfuerzo normal de tracción vamos incrementando gradualmente, entonces el tirante se ha de alargar. Se ha de alargar más y más. Conforme incrementamos la carga, se incrementa la deformación. Y bueno, eso tiene un límite. Cuando la deformación llega al 10 por 1000, el tirante entra en colapso. Dijimos que el hormigón prácticamente no tiene resistencia a tracción. Por lo tanto, cuando diseñamos tirantes, todo el esfuerzo normal tiene que ser resistido por el acero, por las barras de acero. El hormigón no interviene absolutamente para nada. Y si no interviene para nada, entonces, ¿qué hace el hormigón ahí? Bueno, cumple una función fundamental. ¿Cuál? Proteger al acero de las inclemencias del medio ambiente para que el acero no se corroa, no se oxide. Esa es la función principal del hormigón. Proteger a las barras de acero del oxígeno del aire, del oxígeno del agua o de algunos materiales químicos que pueda afectar a la estructura. En un tirante, esa es la función del hormigón. Y bueno, cuando la deformación y el alargamiento llega a tener una magnitud del 10 por 1000, el tirante entra en colapso. ¿Cómo entra en colapso? Pues cuando la deformación llega al 10 por 1000, el hormigón, en principio, acompaña a las barras de acero en su alargamiento. Pero cuando ese alargamiento llega al 10 por 1000, resulta que el hormigón se desprende
En principio estaba adherido, pero cuando la deformación llega al 10 por mil, desaparece la adherencia entre el hormigón y el acero y el hormigón se cae en pedazos y quedan solamente las armaduras. Eso para aquellos elementos que trabajan a tracción simple. Y desde luego, tanto el hormigón como el acero, ambos materiales trabajan juntos hasta una deformación del 10 por mil. Bueno, nuevamente, E sub C es la deformación específica del hormigón, E sub S, la del acero, la tensión de tracción es el normal, dividido entre el área del acero, Con esa fórmula calculo la tensión en el acero, es el módulo de elasticidad del acero, por su deformación específica. Y bueno, para calcular el área de las barras de acero, las barras de acero vienen en longitudes de 12 metros, son de sección circular, y bueno, ahí está la formulita para calcular el área del acero. Son 4 barras en el dibujo, entonces 4 por, y entre paréntesis está la formulita para calcular el área de un círculo, pi por diámetro, aquí está mal también, tiene que ser pi por diámetro al cuadrado dividido entre 4. Luego, también acá puedo calcular la deformación absoluta y relativa, teniendo la longitud inicial y la longitud final. Ahí está la deformación absoluta, que se mide generalmente en milímetros y centímetros, y la deformación relativa, donde esta deformación relativa generalmente se lo expresa en por ciento o en por mil. Continuemos, seguimos con la hipótesis número 2. Ahora veamos las deformaciones últimas en aquellos elementos que trabajan a flexión simple. A esos elementos que trabajan a flexión simple se les denomina vigas. Vigas. Pues ahí está la viga con sus armaduras vista de perfil. Se supone que es de sección rectangular y que está sometido a un momento flector positivo. Aplicado el momento, la viga se deforma. Concretamente, lo que se deforma es la sección transversal donde está actuando el momento flector. Ahí está, la sección se deforma. Arriba, el hormigón, para que el hormigón llegue a un estado límite último, su deformación tiene que llegar al 3 por mil. Y en cuanto a la armadura que está por debajo del eje neutro, para que esta armadura se diga que ha llegado a un estado límite último, su deformación tiene que llegar al 10 por mil. Pues bien, entonces, para el hormigón de la zona comprimida, para que el hormigón falle o rompa por aplastamiento, la deformación tiene que llegar al 3 por mil. Eso en flexión simple. Me estoy refiriendo al borde superior, a la primera fibra que está en el borde superior, que es hormigón. Entonces, esa primera fibra, cuando la primera fibra alcanza un aplastamiento del 3 por mil, todo el hormigón que está por encima del eje neutro falla por aplastamiento. Ya vimos una diapositiva anterior. En el caso de columnas, para que el hormigón de una columna llegue
a un estado límite último, o sea, llegue al colapso, el aplastamiento es del 2 por 1000. En cambio, en vigas, para que el hormigón que está por encima del eje neutro falle por aplastamiento, la primera fibra que está en el borde superior tiene que tener un aplastamiento del 3 por 1000. Bien. Y la armadura traccionada, un alargamiento del 10 por 1000. Sin embargo, el modelo que les estoy presentando es un modelo idealizado. No siempre esta línea segmentada, que es el plano de rotura, no siempre ese es el plano de rotura. ¿Ya? Hay planos de rotura que están más inclinados, otros que están más inclinados. Hay planos de rotura para los cuales el eje neutro está un poco más arriba o el eje neutro está un poco más abajo. Eso lo hemos estado viendo en los dominios de las deformaciones. Ya vimos dominio 1, dominio 2, dominio 3 y dominio 4. Bien, entonces, con respecto a flexión simple, E sub CU es la deformación específica última del hormigón. Y E sub SU es la deformación específica última de la armadura traccionada. Aquí faltó la palabra última, de la armadura traccionada. En la actualidad, no hay un común acuerdo en cuanto a la magnitud de la deformación específica última del hormigón. Para la norma americana vale 3 por 1000. Para la norma europea vale 3,5 por 1000. Bueno, más adelante vamos a hablar sobre ese tema. A sub S1 es la armadura que está en la zona traccionada, A sub S2 la armadura que está en la zona comprimida, M sub N es el momento flector nominal, C, la variable que define la posición del eje neutro. Bien, continuemos, estamos viendo la hipótesis número. Bueno, hemos concluido la hipótesis número 2, ahora toca ver la hipótesis número 3. Esta hipótesis se refiere al diagrama tensión-deformación del hormigón. Para determinar el diagrama tensión-deformación del hormigón, tenemos que llevar al laboratorio varias probetas de hormigón armado. Estas probetas en la actualidad son de forma cilíndrica y estas probetas se las somete al ensayo de compresión simple, donde el esfuerzo normal de compresión se va incrementando gradualmente hasta que la probeta falla por aplastamiento. Y ahí estoy mostrando justamente una probeta que ha fallado por aplastamiento. Observen el cilindro que a los costados está en blanco. Está en blanco porque esas partes ya han fallado por aplastamiento y saltan a los costados. Y lo que queda de la probeta es una forma tronco piramidal arriba y tronco piramidal abajo. Es esa la manera como tiene que romper una probeta de hormigón. Si rompe de otra manera, significa que algo han hecho mal. O bien, la máquina de rotura que están utilizando está descalibrada y por tal motivo la probeta rompe de otra manera. Tiene que romper como se muestra en el gráfico. La parte central a los costados, esa parte falla por aplastamiento y lo que queda después de la rotura son las partes que están sombreadas. Y
Este es un plano de falla inclinado y aquí tengo otro plano de falla. La probeta ha de presentar dos planos de falla y esos planos de falla con respecto a esta línea vertical forman un ángulo alfa. Ese ángulo alfa aproximadamente es 37 grados. Para que una probeta falle de esta manera, desde la preparación de las probetas, tiene que intervenir un técnico con muchos años de experiencia. Porque cualquier estudiante puede hacer este trabajo, pero con seguridad no lo va a hacer bien. Bueno, el área de la base del cilindro y luego con esta fórmula calculamos la tensión. La tensión, en este caso lo que nos interesa conocer es la tensión en el hormigón desde el momento en que empezamos el ensayo. Desde el momento que estamos empezando el ensayo, vamos midiendo las tensiones conforme se va incrementando la carga hasta que la probeta entra en colapso. Y construimos una tabla donde desde el momento en que se aplica la carga, vamos midiendo y calculando las deformaciones y tensiones del hormigón hasta que llega a la rotura. Luego, esta información lo llevamos sobre dos ejes, un eje horizontal, donde ahí se anotan las deformaciones, y un eje vertical, donde ahí se anotan las tensiones. O sea, esta gráfica me ha de dar un cierto número de pares ordenados, y esos pares ordenados, pues, se representan por medio de puntos en el plano cartesiano. Vamos a obtener una serie de puntos discretamente distribuidos. Luego, aplicando matemáticas, exactamente aquella parte de las matemáticas que se denomina mínimos cuadrados, que seguramente ustedes lo han visto en la materia de análisis numérico y programación, aplicando entonces el método de mínimos cuadrados, se encuentra la curva representativa de esa distribución de puntos. Esa curva, que está con color rojo, es el diagrama tensión-deformación del hormigón. Y es una curva bastante compleja. De A a B es prácticamente una línea recta. De B a C es una curva parabólica de tercer grado. De C a D es una curva parabólica de quinto grado, y así sucesivamente. Eso sale de la aplicación del método de mínimos cuadrados, ¿no? Aquí se maneja hasta una función polinómica de quinto grado. Bueno, hay que hacer simplificaciones. Justamente, los que han investigado el método que estamos desarrollando han hecho una simplificación que consiste, como veremos a continuación, en lo siguiente. Pero antes de ello, en esta curva, que es el diagrama tensión-deformación del hormigón, ahí tenemos la tensión máxima y la deformación correspondiente a la tensión máxima. Ahí tenemos la tensión última y la deformación correspondiente a la tensión última del hormigón. Bien. Según los investigadores, el valor de la deformación última del hormigón varía entre 2,7 por mil y 4,2 por mil. Resulta que cuanto mayor es la resistencia del hormigón, tiende hacia el 2,7 por mil. Y cuanto más baja es la resistencia del hormigón,
E sub CU tiende hacia el 4,2 por mil. Hacia el 4,2 por mil. Pues bien, la norma americana asume para E sub C2 el valor de 3 por mil. Observen que 3 por mil está más próximo al 2,7 por mil. En cambio, la norma europea para E sub CU asume 3,5 por mil. 3,5 por mil aproximadamente es la media aritmética entre estos valores. Pues bien, los libros que estamos utilizando actualmente para estudiar hormigón, como el McCormack, el Nilsson, el Calavera, todos esos libros dicen, hablando de la norma americana, dicen que 3 por mil es extremadamente conservador, ¿no? McCormack es norteamericano, Nilsson es norteamericano, y ellos recomiendan que de una vez se debe cambiar a 3,5 por mil. Es que la norma americana no la han modificado desde el año 1950. Y paradójicamente, ¿ya?, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos era un país maravilla en cuanto a democracia, a libertades. Los mejores intelectuales del mundo se iban a Estados Unidos. Los mejores cerebros se iban a Estados Unidos. Y Estados Unidos, como nunca en la historia de la humanidad, logró desarrollarse como un país a nivel mundial, ejemplo para toda la humanidad. Pero luego llegó la Segunda Guerra Mundial, terminó el año 1945, y a partir del año 1950, Estados Unidos se dedicó a hacer guerra. Le hace guerra a todos los países del mundo, que no le obedecen, desde luego. Los que le obedecen, calladitos, no les hace nada, más bien les regala platita, ¿no? Pero aquellos que se les rebelan, y lamentablemente hay muchos que se rebelan y entonces pagan las consecuencias, ¿no? El ejército se va y desde el año 1950 se han dedicado a guerrear. Y justamente, paradójicamente, la norma americana no la han actualizado desde el año 1950. Se olvidaron de la ciencia, se dedicaron a hacer guerra y siguen haciendo guerra actualmente. Bien, jóvenes, continuemos. Ahí está el diagrama, tensión de formación, el verdadero, diríamos. Ahora vamos a ver el diagrama simplificado. Bueno, pero antes de ello, E sub CU, cuando se trata de compresión simple, vale 2 por mil. Cuando se trata de flexión simple, según la norma americana, es 3 por mil. Y es 3,5 por mil según la norma europea, según la norma del Comité Europeo del Hormigón. Seguimos con la hipótesis número 3. Pues bien, a continuación voy a mostrar el diagrama simplificado. Pues bien, ahí está. Es el diagrama denominado parábola rectángulo, ¿ya? Recuerden que el diagrama verdadero, el real, tiene una curva parabólica de tercer grado, de quinto grado. Entonces, han hecho una simplificación. Y por lo tanto, la gráfica del diagrama tensión de formación está formado desde el origen de mi sistema de ejes cartesianos por una curva parabólica de segundo grado y luego a partir de ahí va una línea recta constante. Donde termina la parábola
Ahí está la magnitud de la tensión última del hormigón y la deformación correspondiente a esa tensión última del hormigón. Y luego, donde termina el tramo rectilíneo, está E sub CU, la deformación última del hormigón, que según la norma americana vale 3 por 1000 y según la norma europea vale 3,5 por 1000. Es el diagrama tensión-deformación del hormigón denominado parábola rectángulo. Donde, según este diagrama simplificado, la tensión última, o sea, la tensión que hace que el hormigón falle a compresión, es 0,85 de Fc'. Este 0,85, ese coeficiente, es para tomar en cuenta el efecto de el fenómeno de fluencia o el fenómeno de plastificación del hormigón en la resistencia del hormigón. Resulta que un hormigón ya construido y que está sometido a cargas permanentes durante mucho tiempo, resulta que va perdiendo capacidad resistente. Y según los estudios, el hormigón, cuando está sometido a grandes cargas y de carácter permanente, ¿ya?, llega a perder hasta un 20% de su capacidad resistente. Bueno, 20%, si es 20%, entonces acá no debería decir 0,85, debería decir 0,8. Bueno, ese 20% obviamente es un valor ya el límite extremo. Para los cálculos se asume que la pérdida de resistencia del hormigón debido al fenómeno de fluencia es tan solamente del 15%. Por lo tanto, este coeficiente justamente toma en cuenta la pérdida de resistencia del hormigón debido a las cargas de larga duración. A eso se le llama el fenómeno de cansancio del hormigón. El fenómeno de cansancio del hormigón. Bueno, entonces ahí está, esa es la parte de la parábola de segundo grado. E sub C0 es la deformación de rotura del hormigón a compresión simple. Esto generalmente vale 2 por 1000 y este vale 3 por 1000. Y dentro de este rango de deformaciones entre el 2 por 1000 y el 3 por 1000, observarán que la tensión es constante y vale 0,85 de Fc'. E sub CU, deformación de rotura del hormigón a flexión simple. Y bueno, ahí les estoy exponiendo la ecuación analítica de esta curva, de la curva denominada parábola de segundo grado. Pero no siempre es una parábola de segundo grado. En términos genéricos, es una parábola de enésimo grado. De enésimo grado. Cuando digo parábola de segundo grado, significa que n es igual a 2. Pues bien, entonces, para deformaciones, acá está, para deformaciones que están entre 0 y E sub C0, esta es la fórmula para poder trazar esta línea curvilínea, para poder trazar esa línea curvilínea. Por un lado. Por otro lado, para deformaciones del hormigón que estén entre E sub C0 y E sub CU, la tensión del hormigón es una constante y vale 0,85 de Fc'. En cambio,
para deformaciones que están entre 0 y E sub 0, debo utilizar esta ecuación para calcular la tensión correspondiente a una cierta deformación. Ahora, según la norma americana ASI, ¿no? E sub C0 vale 2 por 1000, que es la deformación de rotura para cuando el hormigón trabaja a compresión simple. Y E sub CU es 3 por 1000, para cuando el hormigón trabaja a flexión simple. Continuemos. Seguimos con la hipótesis número 3. Ahí está el diagrama parábola rectángulo. Ahora, en cuanto al valor de E sub 0, que es 2 por 1000, o en otras palabras, 0.02, esto es plenamente válido siempre y cuando la resistencia del hormigón a compresión simple sea menor o igual a 560 kilogramos o kilopondios sobre centímetro cuadrado. Ahora, si E sub C0 se calcula mediante esta expresión cuando el hormigón tiene una resistencia mayor a 560, lo cual significa que es un hormigón de alta resistencia. Para hormigones de alta resistencia, ¿ya?, la deformación de rotura del hormigón a compresión simple no es exactamente 2 por 1000. Lo tenemos que evaluar mediante esta fórmula. Bueno, nosotros no tenemos que preocuparnos mucho, vamos a trabajar siempre con el 2 por 1000, por cuanto en nuestro medio no utilizamos hormigones de alta resistencia. No tenemos mucha plata para conseguir ese tipo de hormigones y además no se justifica utilizar hormigones de alta resistencia por cuanto los edificios que construimos en nuestro medio no pasan de 20 pisos, máximo 25 pisos. En cambio, los países industrializados, por ahí escuché el último edificio, va a tener una altura de 640 metros. ¿Cuántos pisos significa eso? 640 dividido entre 280, mire, va a tener 228 pisos. Pues bien, en esos edificios de gran altura sí se justifica utilizar hormigones de alta resistencia. Eso permite disminuir las dimensiones de las secciones transversales de vigas y principalmente de columnas. Porque si utilizara un hormigón común y corriente, un H21, para edificios de gran envergadura, las columnas seguramente saldrían de secciones transversales del tamaño de una habitación y la columna nomás estaría ocupando el espacio en ese edificio. Bueno, continuemos. Ahora, en cuanto al E sub CU, la rotura del hormigón cuando trabaja a flexión simple, según la norma americana, es 3 por 1000. Pero siempre y cuando la resistencia del hormigón sea menor o igual a 560. Ahora, si el hormigón tiene una resistencia mayor a 560, entonces E sub CU ya no es 3 por 1000. Lo tenemos que evaluar mediante esta fórmula. Prosiguiendo. Ahora, la parte curvilínea dijimos que es una parábola de segundo grado. Evidentemente es una parábola de segundo grado para hormigones cuya resistencia no es de alta resistencia. Veamos en cuanto a n, que es justamente el exponente de la función polinómica de segundo grado.
Para hormigones cuya resistencia es menor o igual a 560, evidentemente N vale 2. O sea, esta línea curva es una parábola de segundo grado. Pero si la resistencia del hormigón es mayor a 560, entonces N ya no es igual a 2. Hay que obtenerlo mediante esta fórmula y bueno, puede salir 3, puede salir 4, o sea, ya esta línea curvilínea no ha de ser un polinomio de segundo grado. Puede que salga un polinomio de tercer, cuarto o quinto grado, según cuán mayor es la resistencia a compresión simple del hormigón. Vamos ahora a la hipótesis simplificativa número 4. Esta es la hipótesis del diagrama tensión-deformación del acero. Bueno, esto ustedes lo han visto en resistencia de los materiales, ¿no? Para obtener el diagrama tensión-deformación del acero, se lleva al laboratorio una muestra. Se lleva una probetita de longitud igual a 10 veces el diámetro de la sección transversal y se lo somete al ensayo de tracción simple y también se lo somete al ensayo de compresión simple. O sea que hay que llevar varias probetas de acero, ya que se tiene que hacer el ensayo a tracción y a compresión. Además, recuerden que el acero tiene la misma resistencia tanto a tracción como a compresión. Pues bien, haciendo ese ensayo, vamos a obtener una gráfica como el que se muestra en la figura. Esto lo han visto en resistencia de los materiales. El primer tramo, que es una línea recta inclinada, es el tramo donde tiene validez la ley de Hooke. Luego viene la plataforma de sedencia o de fluencia, también le llaman. Luego, inmediatamente viene un tramo curvilíneo hasta donde el acero alcanza su tensión máxima, se sigue cargando y finalmente rompe el acero. ¿No? Bueno, entonces, en esta gráfica hay varios segmentos significativos. El segmento OA, que es la línea recta donde tiene validez la ley de Hooke, la plataforma de fluencia de A a B, de B a C, donde hay un incremento de resistencia del acero, y de C a D, donde ya el acero entra en colapso. Pues bien, ahí está la tensión de fluencia del acero y su correspondiente deformación de fluencia. La tensión máxima y la deformación correspondiente a la tensión máxima. La tensión última y la deformación correspondiente a la tensión última, o sea, la tensión en el momento en que esta probeta entra en colapso. Bien, ese es el diagrama real o verdadero, tensión-deformación del acero. La ley de Hooke, ustedes se acordarán, sigma S es igual al módulo de elasticidad del acero por la deformación del acero, ¿no? Esta formulita tiene validez solamente en el tramo OA. E sub Y, la deformación de fluencia del acero, sigma Y, tensión de fluencia, y el módulo de elasticidad del acero, que vale 2,1 por 10 elevado a la 6 kilopolvios sobre centímetro cuadrado, aunque con respecto a este módulo hay algunas pequeñas diferencias. La norma americana no trabaja con 2,1, trabaja con 2, ¿ya? ¿Y con cuál trabajaremos nosotros? ¿Con el que dice la norma americana? Pienso que no, ¿ya? Los aceros que utilizamos nosotros en hormigón armado son de procedencia brasilera, también llega de procedencia peruana, el acero Arequipa, también viene de Argentina, viene también de Chile, el acero, y Bolivia, que tiene la reserva más grande del mundo, tiene acero en abundancia, pero no fabrica ni cucharas. Bien, jóvenes. Continuando. Ahora voy a mostrar el diagrama tensión-deformación del acero, el diagrama simplificado. Ahí está.
En el diagrama simplificado se mantiene la línea recta inclinada donde tiene validez la ley de Hooke y luego viene un tramo rectilíneo correspondiente a la plataforma de fluencia. ¿Ya? En este diagrama simplificado no interviene el tramo curvilíneo final, el tramo curvilíneo, no. ¿Ya? Resulta que el diagrama tensión de formación del acero que estoy mostrando está simplificado, volviendo para atrás. El diagrama simplificado agarra toda la línea recta OA y luego agarra una cita de la plataforma de fluencia. ¿Por qué no agarra el resto? Que resulta que el diagrama tensión de formación llega hasta por aquí más o menos. ¿Y por qué solamente hasta por ahí? Porque hasta ahí le acompaña el hormigón que se encuentra adherido al acero. A partir de ahí, ya el hormigón no le acompaña. ¿Por qué? Porque el alargamiento ya llega a ser más del 10 por mil. Cuando el hormigón trabaja a tracción, el 10 por mil está más o menos por aquí. Y hasta ahí le acompaña el hormigón. Y por lo tanto, cuando hablamos del diagrama simplificado, tensión de formación del acero, tengo que solamente agarrar aquella parte del diagrama hasta donde el hormigón le acompaña al acero. Resulta que cuando el acero está trabajando a tracción, el hormigón le acompaña hasta una deformación del 10 por mil. Y cuando el acero está trabajando a compresión, el hormigón le acompaña hasta una deformación del 3 por mil. Ahí está. En tracción, el hormigón le acompaña hasta el 10 por mil. En compresión, le acompaña hasta el 3 por mil. ¿No? Este 3 por mil, claro, aquel hormigón que trabaja a compresión debido al momento flector. O sea, estoy hablando de flexión simple. Ese es el diagrama simplificado, tensión de formación del acero, donde desde el origen hasta este punto tengo la deformación de fluencia. Esta es la zona de validez de la ley de Hooke, tanto a tracción y acá abajo a compresión. Bien, con respecto a este diagrama, si la deformación del acero está entre 0 y E sub Y, entonces la tensión se calcula con la formulita de Hooke. Y si la deformación está entre E sub Y y el 10 por mil, la tensión es igual a la deformación de fluencia, a la tensión de fluencia del acero. Por ejemplo, para un acero Arequipa 500S, CA 50A, su tensión de fluencia es 5000. Y el módulo de elasticidad del acero es 2,1. Esto yo lo he extraído del catálogo del acero Arequipa que se utiliza aquí en Santa Cruz. Pero claro que se utilizan varios tipos de acero, se utiliza el Arequipa y también se utiliza el ArcelorMittal, es otro tipo de acero que es de procedencia brasilera. Y en ambos aceros, el catálogo de estos materiales dice que el módulo de elasticidad es 2,1 por 10 elevado a la 6. Pero si ustedes leen la norma americana, van a ver que no es 2,1, es 2. Entonces, ahí pues yo no le hago caso a la norma americana, porque si el fabricante me está diciendo que es 2,1, pues tengo que agarrar lo que dice el fabricante del acero. Ahí está otra vez la formulita de Hooke, de ahí despejo para calcular la deformación específica, y luego la deformación de fluencia se determina dividiendo la tensión de fluencia entre el módulo de elasticidad del acero. Reemplazando, la tensión de fluencia es 5000, el módulo de elasticidad 2,1 por 10 elevado a la 6, y la deformación de fluencia
de un acero cuya tensión de fluencia es 5000 es 2,38 por mil. Bueno, finalmente, para concluir la clase, la última hipótesis simplificativa que se refiere a las tensiones solicitantes y las tensiones actuantes. Cuando estamos analizando un elemento de hormigón armado, observaremos que las solicitaciones actuantes, en términos generales, son dos esfuerzos de corte. Uno en la dirección del eje Y otro en la dirección del eje X. Un esfuerzo normal en la dirección del eje longitudinal baricéntrico. Luego, dos momentos flectores. Un momento en la dirección del eje X más un momento en la dirección del eje Y. Y finalmente, un momento torsor. ¿Ya? En una estructura, en un elemento que es parte de una estructura espacial, se presentan estas 6 solicitaciones. Sin embargo, generalmente se ve que algunos de estos son tan pequeños que se los puede despreciar. En el caso de pórticos planos, el cortante en la dirección del eje X es nulo, en el caso de pórticos planos. Pero cuando se trata de un pórtico espacial, pues hay cortante en la dirección del eje X y hay cortante en la dirección del eje Y. Pero aún así, en pórticos espaciales, el cortante en la dirección del eje X generalmente es pequeño y no se lo toma en cuenta. Claro que hay casos particulares, hay que tener cuidado, donde no se puede despreciar ninguno de los dos esfuerzos de corte. Luego, en vigas, el esfuerzo normal, sea de tracción o compresión, generalmente es nulo en vigas. De igual manera, el momento flector en Y generalmente suele ser pequeño y no se lo toma en cuenta. Pero hay casos particulares donde no es pequeño y obviamente hay que tomar en cuenta ambos momentos flectores, el momento en X y el momento en Y. Si tomamos en cuenta los dos momentos flectores, entonces este elemento estará trabajando a flexión compuesta oblicua. Flexión compuesta oblicua. Bueno, estas son las solicitaciones o las cargas que le llega al elemento estructural. Y el elemento estructural está constituido por barras de acero y hormigón. Pues este elemento estructural deberá llevar la suficiente cantidad de barras de acero y el hormigón deberá tener la suficiente resistencia para poder soportar estas solicitaciones actuantes. Pues a continuación les muestro las solicitaciones resistentes. El hormigón se encarga de soportar las tensiones de compresión. Las armaduras se encargan de soportar las tensiones de compresión y las tensiones de tracción. Y bueno, según esta quinta hipótesis, dice que tiene que haber equilibrio estático entre las solicitaciones actuantes y las solicitaciones resistentes. Justamente estas 5 hipótesis vamos a aplicar cuando entremos al tema de flexión simple, que es la clase siguiente. El viernes vamos a ver flexión simple. Bueno, hoy tenía que ver flexión simple, pero dije, esto no puedo seguir avanzando sin que las cosas no estén suficientemente claras. Por eso que he decidido repasar esto de las hipótesis simplificativas del método de los estados límites últimos.
Bien, jóvenes. Con esto hemos concluido, ¿no? La sumatoria de solicitaciones actuantes tiene que ser menor o igual a las solicitaciones resistentes. Se cortó. ¿Alguien escucha algo? No. Sí. Tuvo problema otra vez. Creo que se fue, ¿no, el ingeniero? No, no se escucha nada. No, Avísenle por el WhatsApp. Te escucho. ¿Qué habrá dicho? Parece que terminó la clase y ya se salió. Les estoy escuchando, jóvenes. Ya lo que pasa es que se me colgó un poco el internet y estuve esperando porque se me congeló la pantalla y decía internet restableciéndose, y bueno, se ha restablecido y lo pillé hablando contra mí. Bien, jóvenes, ¿alguna duda, alguna pregunta? Miren, Gutiérrez Beizaga abandonó sin permiso. Voy a llamar a asistencia por nada más. Bien, acá voy a controlar asistencia. Aguirre Condori. Presente, ingeniero. Muy bien. Aguirre está presente. Ángelo Fuentes. Presente, ingeniero. Very good. Aramayo Ortega. Presente, ingeniero. Ya. Avendaño Maturano. Presente, ingeniero. Muy bien. Valdelomar Gutiérrez. No está. A ver. Aquí. Avendaño. Valdelomar no está. Barrientos Flores. Bien. Bermúdez Núñez. Está. presente, Bermúdez ingeniero. está. Ya. Sí, presente. Ya, muy bien. Camargo Quispe. Presente, ingeniero. Ya. Carrasco Romero. Presente, ingeniero. Muy bien. A los que he llamado y dijeron presente pueden retirarse. Choque Pérez. Ingeniero, se saltó Chacón. Chacón Pérez, sí, Chacón, orina. Chacón Pérez está presente. Presente. Chávez Oliva está también. Presente, Chávez Oliva. presente, ingeniero. Chávez, Muy Oliva. bien. Chávez Oliva está. Choque Condori. Presente, ingeniero. Muy bien. Kofi El Villarruel. Presente, ingeniero. Muy bien. Condoria Pasa. Presente, ingeniero. Muy bien. Condori Rosanieto. No está. Presente, ingeniero, disculpe. ¿Está? Ya, muy bien, rectifico. Condori Tola. No está. Delgadillo Mendoza. Presente, ingeniero. Ya. Domínguez Saldaña. No está. Encinas Molina.
Presente, ingeniero. Muy bien. Está. Ahorita. Espinosa Sierra. Presente, ingeniero. Ya. Espinosa Sierra.